Amén. Por ahí hay un perrito muy Amarra el juicioso. perro de Guillermo. Ese es el perro de Guille. Sí. Está muy abajo para amarrarlo. No, hágale. Bueno, nosotros comenzamos hoy un bloque muy grande, que es desde Hebreos 8.1 hasta el 10.25. Ese bloque es muy grande y lo vamos a mirar en dos sesiones. La primera sesión, pues, es hoy, y la otra sesión, espero que la podamos tener por allá dentro de un mes, porque el 27 es día de fiesta, el 20 también, el 4 también. Entonces es mejor que la tengamos para el 11 de julio, quedemos como en unas vacaciones, porque es muy larga para cogerla así como a la carrera. Yo salgo a vacaciones el viernes y la primera semana voy a estar aquí, pero la segunda semana pienso salir, entonces me queda difícil organizar todo eso para el lunes 20. Entonces, por eso, Yo creí que no se muera. pues después de hoy podemos estar como en un descanso hasta el 11 de julio, que vamos a retomar. Esa sesión larga que les dije de Hebreos 8.1 hasta el 10.25 es como que pudiéramos hablar de que Jesucristo es ese sumo sacerdote que verdaderamente perfecciona. Toda esa sección habla de eso. Hoy vamos a tocar una parte de Hebreos 9, de Hebreos 8.1 al 9.12. Vamos a tocar hoy vamos a tocar esas tres partes. La primera parte es de Hebreos 8.1 al 5, la segunda es de Hebreos 8.6 al 13 y la tercera Hebreos 9.1 al 12. Entonces, para que comencemos y miremos. Entonces la de hoy sería ¿cuál? Hebreos 8:1 al 5. No, de 8.1 al 9.12. Del Ah, 8.1 ya. al 9.12, Guillermo. Hoy vamos de Ya. 8.1 a 9.12. Listo. Sí. Porque ya la otra parte del 9.13 al 10.25 es la que retomamos para el 11 de julio. Entonces, Correcto. nosotros vamos a ir mirando porción por porción, pero podemos decir que toda esa sección la llamamos Jesucristo, sumo sacerdote del nuevo pacto. Toda esa sección. Y la primera parte, que son los versículos 8 del 1 al 5, podemos decir que Jesucristo es el cumplimiento del sacerdocio divino. Voy a leer esa porción. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, estoy leyendo Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, la idea que tiene esta primera porción es que Jesucristo es el cumplimiento del sacerdocio divino que era prefigurado por ese sacerdocio levítico. Ese sacerdocio levítico era terrenal, tenía un tabernáculo aquí en la tierra, y el Señor está en un sacerdocio que es celestial. Entonces, el autor de Hebreos está diciendo: mire, verdaderamente lo que nos interesa de aquí en adelante, y es el versículo 1, lo que hemos venido diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos.
De tal manera que si nosotros por alguna circunstancia confundimos el sacerdocio de Cristo con un sacerdocio levítico, estaríamos insultando a Cristo, porque si él estuviera en la tierra, él ni siquiera sería sacerdote, está diciendo el autor de Hebreos. Él ni siquiera sería sacerdote, es que su sacerdocio es celestial y su sacerdocio se da precisamente porque él obtuvo la victoria. Acuérdese que ya en Hebreos 6, 19 y 20 se nos había anunciado que la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea que cuando él entró al trono de la majestad en las alturas, porque aquí está diciendo que él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, Hebreos 8:1. Ahí es que él se constituye ya como sumo sacerdote de la iglesia. Era prefigurado por el sacerdocio levítico, una preencarnación anterior que Abraham vio a Melquisedec, pero realmente su sumo sacerdocio se constituye es cuando él vence a la muerte, asciende y entra y se sienta en el trono de la majestad en las alturas. Por eso es ese sacerdote para nosotros que nos conviene, porque su sacerdocio es perfecto, porque él va a vivir siempre en función de su iglesia para interceder por ella y no es comparable con un sacerdocio levítico, porque los sacerdocios levíticos, sacerdotes levíticos tenían que ofrecer primeramente ofrendas por su propio pecado y después por el pecado del pueblo. Entonces, si Jesucristo estuviese sobre la tierra, no tendría ninguna ofrenda que ofrecer por su propio pecado, porque él no tenía pecado. Ay, Él se ofrece a sí mismo en la muerte. pero Y ahí es donde no, sino que es que se me le bajó todo el volumen. yo lo estoy oyendo, yo lo estoy oyendo. Mi hermano, pero deben de apagar el sonido, porque si no, interrumpe muy. A ver, de tal manera que él se constituye sumo sacerdote es en su resurrección y en su ascensión. Por eso en el Getsemaní, y eso lo tomó el autor de Hebreos, también nos lo dijo ya antes, cuando dijo en Hebreos 5, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en el 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. En el Getsemaní, él oraba con súplicas y ruegos al que lo podía librar desde la muerte. O sea, cuando él oraba en el Getsemaní, él no estaba orando para que no fuera el sacrificio, sino para que él no quedara muerto, sino que el Padre le resucitara, porque ahí es donde su sacrificio tenía valor y donde él se constituía sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Era hecho ya. Entonces, por eso el autor de Hebreos en 8:1 nos está diciendo que él se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, su sacerdocio es mucho más excelente que el sacerdocio levítico. Y el autor va a empezar a explicarnos por qué. Pero ya nos deja ver que es que esos cosas que ofrecían los sacerdotes levíticos eran figura y sombra de lo que había de venir. Que así como el tabernáculo que Moisés erigió. El tabernáculo que Moisés erigió fue un tabernáculo
que él lo construyó como modelo. A él se le mostró un modelo y él construyó el tabernáculo. O sea, ese tabernáculo era una muestra de lo que Dios le mostró a él cómo tenía que hacer el tabernáculo. Si uno mira al pie de página, ahí tiene la referencia, ¿cierto? Ahí tiene la referencia en Hebreos 8:5 al pie de página, habla de Éxodo 26 del 31 en adelante, cuando dice Hebreos 8:5. Éxodo 25:40. Éxodo 25:40. Entonces, así como ese tabernáculo no era el verdadero, y el verdadero quiere decir que no, Moisés no sabía ni la función ni el por qué se estaba construyendo el tabernáculo. El verdadero santuario era una muestra del que sí es verdadero, que estaba en el cielo. Así lo mismo el sacerdocio levítico no era el sacerdocio verdadero, sino que era una muestra del verdadero que iba a ser cumplido por Cristo Jesús en su muerte, resurrección y ascensión. Entonces, la primera parte es esa. Tenemos a Jesucristo como el cumplimiento del sacerdocio divino. Él se estableció en el trono de la majestad. O sea, él se estableció en el mismo trono de Dios, porque la palabra majestad es una palabra que significa divinidad y Dios mismo. Entonces, él se estableció en el mismo trono y eso ya estaba mostrado. Eso ya estaba mostrado. ¿Quién? Hermana Luz, buenas noches. Isaías 6:1. Yo sé que Guillo sabe ese texto. No lo sabemos hasta de memoria, que dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en su trono alto y sublime, y la orla de su manto cubría el templo. Ese que vio Isaías, vio al Señor sentado en su trono alto y sublime. Él no está hablando del Padre, él está hablando de Jesucristo. Y eso lo podemos ver en Juan 12. En Juan 12, el evangelista Juan nos muestra cuando Jesús está hablando de eso, de ese momento. Juan mismo nos dice, Juan 12, del versículo 37, dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y cuando habló acerca de él. Juan está hablando de Jesucristo y está diciendo que Isaías, allá en 6:1, que tenemos en el libro de Isaías, vio a Jesucristo sentado en el trono. O sea, esa visión de Isaías está aquí ratificada por el autor de Hebreos, cuando él se sienta como sumo sacerdote a la diestra de la majestad en las alturas, a la diestra del trono de la majestad en las alturas. Entonces, definitivamente no podríamos comparar nunca a Jesucristo con un sacerdocio levítico, jamás. Y tenemos que tener cuidado cuando nosotros decimos cosas como, es que Jesucristo también es sacerdote. No, Jesucristo no es también sacerdote, Jesucristo es el único sumo sacerdote de la iglesia. Es el único sumo sacerdote de la iglesia. Porque los demás eran simplemente unas figuras
que prefiguraban ese sacerdocio, pero no eran sacerdotes realmente de la iglesia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es el primer aspecto que tenemos hoy, Hebreos 8, del 1 al 5. ¿Hay algo que explicar, algo que no quede claro? Los términos yo los tengo ahí, pues yo les mando todo el archivo de las cosas, pero ¿hay algo que ustedes, alguien de ustedes diga, no, no entiendo esto, no me queda claro esto? ¿Podemos seguir entonces? No te oigo. Los sacerdotes anteriores, Ahora entonces sí. eran prototipos del verdadero sacerdocio que es Cristo. Sí, eran como tipos, o sea, era como una figura, así como el tabernáculo era una figura del santuario en los cielos. Mm. Es que el sacerdote levítico ejercía en el tabernáculo. Empezó a ejercer en el tabernáculo. Aarón ministró en el tabernáculo. Y después Eleazar y después Finés y todos esos sumos sacerdotes ministraron en el tabernáculo. Después, cuando se construyó el templo, ministraban en el templo. Después, cuando ya el autor de Hebreos está escribiendo, todavía existe el templo. Ahorita vamos a ver por qué. Pero cuando el templo es destruido, el templo de Herodes es destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, por Tito Livio, ya se acaba el oficio del sumo sacerdote, porque es que los sacrificios eran en el templo. Y el lugar santísimo era en el templo, no en las sinagogas. Entonces, ya el oficio del sumo sacerdote se acaba después de la destrucción del templo, y entonces queda solamente Jesucristo como sumo sacerdote de la iglesia. Los demás sacerdotes no nos sirven a nosotros para nada. Nosotros somos sacerdotes porque Él nos constituyó sacerdotes, en el sentido de que nosotros tenemos la oportunidad y el beneficio y la bendición de poder ir a Él para interceder por la iglesia y aún por aquellos que no son iglesia, para que Él extienda su misericordia hacia ellos. Esto es un oficio sacerdotal. Pero nosotros no podemos perfeccionar a nadie, así como los sacerdotes levíticos tampoco podían perfeccionar a nadie. El sumo sacerdote perfecto es el que puede perfeccionar la iglesia, y de hecho eso hace, perfeccionar la iglesia, hasta que la iglesia llegue allá donde Él entró. Él entró a ese lugar santísimo, porque en Hebreos 6, 19 y 20 se nos dice que Él entró donde está nuestra esperanza, que está después del velo. O sea, el velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, y Él entra al lugar santísimo, al trono de la majestad en las alturas, y se establece, porque la palabra decir se sentó es la palabra establecerse. Él establece su trono y su sumo sacerdocio allí. Por eso Él puede perfeccionar a todo aquel que se acerca a Él para suplicar misericordia. Es por eso que lo puede hacer, porque Él ejerce su ministerio desde los cielos. No lo ejerce en un templo terrenal o en un tabernáculo terrenal, sino desde los cielos. Eso es lo primero que nos muestra el texto de hoy. Lo segundo que tenemos, si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. O sea, mi hermano, o sea que actualmente no presentan esos sacrificios de animales porque ya no tienen templo, No. sino que ahora son sinagogas, ¿cierto? Ellos en la sinagoga sí celebran el Yom Kippur, pero ya no hacen esos sacrificios. Ellos ya tienen otra manera, otros rituales. Pero es que ya no pueden cumplir porque esos sacrificios eran en el templo, no en las sinagogas, y no hay templo. Entonces ya pueden ellos tener un rabino, pero no tienen un sumo sacerdote.
los judíos ortodoxos. Tienen rabinos, maestros de la palabra, maestros de la ley, pero no tienen sumo sacerdote. No tienen, es que no tienen ya forma de ejercer su oficio. Sin contradecir la ley, porque es que la ley especificaba que los sacrificios eran en el templo o en el tabernáculo. Y allá era donde estaba ese lugar santo y ese lugar santísimo, que el autor nos va a aclarar eso en el versículo, en el capítulo 9, los primeros versículos nos va a mostrar que había unos cultos que se realizaban todos los días en el lugar santo y uno que se realizaba una vez al año en el lugar santísimo, que era el Yom Kippur, el día de la expiación, donde el sacerdote primero mataba el becerro, regaba la sangre del becerro, todas las cosas por el pecado de él y de su familia, y después el macho cabrío por el pecado del pueblo. Por eso Jesucristo no podía ser un sumo sacerdocio levítico, porque él no tendría ningún sacrificio que presentar por sus pecados, porque él no tenía pecado, Hebreos 4:15, entonces no podía ser. Sobre la tierra, él no era sacerdote. Él es sacerdote cuando entra en la majestad en las alturas y se convierte en sumo sacerdote y se cumple lo que estaba dicho en el Salmo 110. Se cumple eso. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Se cumple esa profecía. Eso se llama profecía cumplimiento. Una profecía que se dio 1000 años antes de Cristo. Se demora 1000 años para cumplirse esa profecía y a partir de esos 1000 años se sigue cumpliendo porque él sigue siendo el sumo sacerdote para siempre. Para siempre. No es que fue y ya no es. Sigue siendo sumo sacerdote para siempre. Eso lo habíamos visto antes, ¿cierto? Entre las diferencias que había en el sacerdote levítico y el sacerdocio de Cristo. Listo, ¿alguna otra pregunta? Listo. Lo segundo que tenemos es que Jesucristo es mi mediador del mejor pacto. Hebreos 8, del 6 al 13. Alguien que me lea, por favor. Hebreos 8, del 6 al 13. Jesucristo es mediador del mejor pacto. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Hasta ahí. No, hasta el 13. Ya. Porque arrepentiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón los escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Listo. Entonces, gracias, hermano Guillermo. Tenemos que entender que su ministerio es mucho mejor que el ministerio de los sacerdotes levíticos. Él sobrepasa, su ministerio sobrepasa al de los sacerdocios levíticos, porque él es mediador. Entonces, la palabra mediador
que habíamos la vez pasada mirando si la palabra mediador y la palabra fiador podía ser la misma palabra. Voy a aprovechar para contestarle pues en este momento esa duda que teníamos. La palabra mediador es la misma palabra que figura en 1 Timoteo 2:5, y esa palabra es una palabra que significa estar en medio de, ponerse en medio de. Se pone en medio de la iglesia o Dios, el Padre y la iglesia. Él está en medio de. Es diferente a la palabra que hablábamos, fiador, la palabra que teníamos antes, que era fiador de un mejor pacto, porque esa palabra significaba que él fortalecía, torcía el brazo, movía con su fuerza para que la iglesia se pudiese mantener. Entonces teníamos dos cosas, fiador, que significa que es alguien que tiene una disposición, que tiene una fuerza, que siempre está a favor de su iglesia. Y la palabra mediador, que es alguien que se pone en la mitad entre el Padre y la iglesia. Por eso, para nosotros es fundamental que él sea fiador, porque siempre está disponible, siempre está como garantía, y mediador porque siempre está en la mitad. Si él no estuviera en la mitad, nosotros recibiríamos juicio de parte de Dios cuando la embarramos o cuando fallamos, pero él está en la mitad intercediendo siempre por nosotros. Y siempre está disponible, siempre está ahí, que es lo que significa fiador. Entonces, es un mejor pacto precisamente por ese tipo, por esa situación, porque él es mediador, él está en la mitad entre Dios y su iglesia, en un pacto que está fundado sobre una mayor estabilidad. Es un pacto que está fundamentado o fundado sobre una mayor estabilidad. Esas mayores promesas, esas mejores promesas que están hablando ahí, que sobre mejores promesas, ¿cierto? Eso significa, y ahí las vamos a ver cuáles son esas mejores promesas que están ahí adelantico. Esas mejores promesas es las que nos dan a nosotros una estabilidad y seguridad de permanecer en el pacto nuevo, en el pacto de la gracia. Porque la palabra que del por qué falló ese pacto, porque ese pacto tenía un defecto, el pacto antiguo, y ahorita vamos a mirar qué era eso del defecto. Esa palabra implica que en ese pacto se inculpaba al pueblo. En ese pacto de la ley se inculpaba al pueblo. En cambio, en el pacto de la gracia nos inculpa al pueblo, porque los pecados los llevó Cristo. Hay veces a nosotros se nos olvida eso y nosotros empezamos a hablar como si estuviéramos en el pacto de la gracia. Eso es muy normal, que uno empiece a decir cosas a los hermanos que ve caminando mal, como si ellos estuvieran en el pacto de la ley y no en el de la gracia. Pero la palabra defecto que hay allá, que era defectuoso, es un pacto que era defectuoso. Y voy a mirar esa palabrita de una vez. Porque si dice aquí el versículo 7, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ¿cierto? Ese sin defecto significa que esa palabrita es que se le echaba la culpa, se culpaba
significaba inculpar. O sea, en ese pacto se inculpaba y ese primer pacto, si ese primer pacto no inculpara, no condenara por incumplimiento. Es como si ese pacto primero condenaba al que no lo cumplía. El pacto de la gracia es diferente porque es un pacto que no se hace entre Dios y el pueblo. ¿Se acuerda que el pacto de la ley era un pacto en que el pueblo le dijo a Moisés, suba usted al monte, que es que eso está muy fuerte, ese fuego que hay allá y esa voz, suba usted y nos cuenta. Y Moisés subió y le trajo al pueblo y le dijo, mire, esto es lo que Dios dice. Y el pueblo dijo, listo, vamos a cumplir. Y se hizo un pacto entre Dios y el pueblo con un mediador que fue Moisés. Pero ese mediador no dio la vida por el pueblo, literalmente. No tenía la forma, no podía. Y el pueblo falló. Por eso es que ese pacto tuvo un defecto. El defecto no es que Dios falló. El defecto es que ese pacto inculpaba al hombre si fallaba y nadie lo pudo cumplir. Ese es el defecto del pacto de la ley. No es que la ley tenga defectos, no, sino la ley como pacto de justificación. No estamos hablando de que la ley tiene defecto porque la ley de Jehová es perfecta, según el Salmo 19, sino que el pacto de justificación por la ley es un pacto que tiene el defecto de que el hombre no lo puede cumplir. Ningún hombre lo pudo cumplir, y eso lo dice Pablo en Romanos 3, ¿cierto? En Romanos 3 eso está muy claro, que de hecho por eso se originó el pacto de la gracia, que ya estaba previsto por Dios, sí, eso todo fue precisamente para que Cristo fuese exaltado. Todo esto es para que Cristo sea exaltado. En Romanos 3 dice, pero sabemos, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, la ley trajo el conocimiento del pecado, pero no trajo el poder para dejar el pecado, para dejar la esclavitud del pecado. Entonces, la ley lo que hizo fue que dejó a todo el mundo convicto de juicio, a todo el mundo, creyentes y no creyentes, judíos y gentiles, todos quedamos expuestos al justo juicio de Dios. Ese es el defecto del pacto de la ley. No que la ley tenga defectos, sino que nosotros, los seres humanos, por la consecuencia de la caída, el pecado que mora en nosotros, no somos capaces de cumplir esa ley. Entonces fallamos. Cristo viene, restaura las cosas, Él la cumple y Él queda como el garante de que la iglesia está en Él y la iglesia en Él cumple la ley. O sea que Cristo es el cumplimiento de la ley y la gracia es el cumplimiento de la ley en la iglesia a través de Cristo. Porque Él es nuestro sumo sacerdote para siempre. Eso es lo interesante de la gracia. Entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar el lenguaje cuando hablamos de alguien que anda caminando mal. Lo que debemos es hablarle de Cristo, de lo que hizo Cristo y llevarlo a que su fe aumente, se fortalezca en Cristo, porque esa transformación no la hace la ley. No tenemos que decirle, hermano, es que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que hacer esto, dejar de hacer esto, porque eso es ley. Eso es ley. Lo que el pastor leyó ayer en Colosenses 3, del 20 al 23, cuando Pablo hablaba de
de por qué entonces, como si estuvieran en la ley, decían, no toquen, ni manejen, ni aun comas. Cosas que tienen reputación en duro trato del cuerpo, pero que no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne. Por eso yo les puse hoy temprano, ahora después del mediodía, un video corto sobre un video corto de una predicación de John Piper, cuando él habla de que la voluntad humana de hacer cosas, lo que hace es que expone al hombre a la justicia de Dios, porque hay momentos en que no va a poder hacerlas. Y cada vez va a creerse más fuerte, pero va a ser menos fuerte porque está tratando de hacerlo en sus fuerzas. Eso es lo mismo que Pablo le dijo a los Gálatas, que habían empezado por el espíritu y ahora iban a acabar por la carne. O sea, hacer las cosas ellos mismos diciendo qué tenemos que hacer y no dejando que el Espíritu Santo a través de la palabra vaya fortaleciendo el hombre interior y entonces vaya formándose Cristo en ese corazón. Y por eso John Piper decía, la única manera de mantener una vida recta delante de Dios en su justicia es que Cristo sea cada vez más nuestro deleite. Eso es muy diferente a la ley. Eso, el autor de Hebreos está aquí hablándonos de eso, hablándonos de ese tipo de cosas, que ese primer pacto tenía un defecto, y el defecto realmente es que nosotros no podemos cumplir la ley. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a tratar de vivir un evangelio ley si podemos vivir la gracia del Señor porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre la iglesia? Y por eso necesitamos ser expuestos a la palabra, que convenza al Espíritu Santo de esa palabra y se vaya formando el carácter de Cristo en la vida de la iglesia, en la vida de nuestra familia, en la vida de las personas que van con nosotros a la congregación. Eso es lo que necesitamos. Entonces, por eso es que es un mejor pacto, porque ese pacto no es entre Dios y los hombres, sino entre Dios Padre y Dios Hijo. Y ninguno de los dos falla. Ninguno de los dos falla. Por ahí hay una canción de esas viejitas que yo creo que le debe gustar a Guillermo, que dice, nunca, nunca, nunca me ha fallado, ni en la noche oscura, ni en el día de prueba, Jesucristo nunca me desamparará. Ajá. No falla, Él no falla, pero hay veces se nos olvida eso y como que lo hacemos a un lado y empezamos nosotros a luchar en nuestras fuerzas, y ahí es donde no podemos crecer en la gracia. Entonces, vamos a continuar. Entonces, teníamos que es un pacto regulado sobre una mayor estabilidad. Esas promesas están ahí. Miremos las razones por las cuales su pacto es mejor. Porque el primer pacto fue marcado por la incapacidad humana para cumplirlo. El hombre no pudo cumplir. Ya leímos Romanos 3, 19 y 20. La segunda razón, porque Dios mismo, al establecer este nuevo pacto, afirma que es diferente. Dice en el versículo 8, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, o sea, es uno diferente, no es como ese. Y otra razón, porque Dios pone su ley en nuestras mentes y las escribe en nuestros corazones. Versículo 10, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Otra razón, porque Dios nos garantiza que somos su pueblo y porque Dios nos garantiza que es nuestro Dios.
y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esas son las razones por las cuales es un pacto hecho sobre mejores promesas. El pacto de la ley en Levítico 18:5 dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Pero es muy diferente a lo que dice aquí. Aquí dice, yo pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando Dios está haciendo esa promesa, no la va a incumplir. Jamás Dios va a incumplir sus promesas. Entonces, nosotros tenemos que saber que Él es fiel y que el Señor Jesucristo, por eso ganó el ser sumo sacerdote, porque es garantía de que la iglesia va a caminar en la gracia de Dios. La iglesia va a caminar en la gracia de Dios, en ese nuevo pacto. Hay unas características de los hijos de Dios que yo quiero que miremos acá, que están en el versículo 11. ¿Quién me quiere leer el versículo 11? Hebreos 8:11. Alguien que me lea, por favor. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Listo. Esas son unas características de los hijos de Dios que ahí es muy interesante, porque cuando dice ninguno enseñará a su prójimo diciendo conoce al Señor, esa palabra, ese verbo es ginosco, que es conocer de manera experiencial experiencial o vivencial. Y por eso hablábamos en estos días y ahora más temprano también, que alguien me preguntaba que por qué muchas personas que sabían mucha teología vivían mal delante de Dios. Y es por eso, porque es que la teología no te puede llevar a conocer a Dios. Eso hay que tenerlo claro. La teología el estudio teológico no nos lleva a conocer a Dios. El estudio teológico nos lleva a conocer de Dios, pero a conocer a Dios vivencialmente es solo la obra de Dios. Y eso está dicho también en los profetas y también en el Evangelio de Juan. En Isaías 54:13 dice que todos serán enseñados por Dios. O sea, la iglesia conoce a Dios porque Dios se da a conocer. Y en la medida en que Dios se da a conocer, la persona entiende quién es Dios. Y a partir de ahí, la doctrina, el estudio teológico van afirmando a esa persona en ese carácter de Dios. Pero si Dios no se da a conocer a la persona, el estudio teológico no tiene el poder de darle a conocer a Dios. Entonces, le puede enseñar de Dios, le puede hablar cosas de Dios, le puede mostrar cosas de Dios, pero ese conocimiento íntimo de Dios que me da la confianza para que podemos tener con Él, no lo da la teología. Es la obra del Espíritu Santo en el corazón de la iglesia. Por eso es que hay personas que pueden saber de Dios, pero no conocen a Dios. Por eso es que el seminario y los estudios teológicos nunca van a formar hijos de Dios. Van a dar herramientas, pero los hijos de Dios los forma Dios. Entonces, podemos decir, todos podemos conocer de Dios. Sin embargo, ninguno lo podemos conocer si Él no se nos revela directamente. Entonces, este versículo no está diciendo que ya no necesitamos maestros en las iglesias. No. Está diciendo que Dios en su nuevo pacto, Él se va a dar a conocer a su pueblo de una manera vivencial.
De tal manera que los hijos de Dios sabemos por el Espíritu Santo que somos hijos de Dios. En Romanos 8:17 creo que es, que dice que el Espíritu testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Juntamente con nuestro espíritu, Él testifica a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Porque hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Él se nos reveló a los que antes conoció. ¿Cierto? Primera Timoteo 2:19 también. A los que antes conoció, a estos también predestinó. Romanos 8:29. La primera carta a Timoteo 2:19 dice, conoce el Señor a los suyos, conoce el Señor a los suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor conoce a los suyos. Él conoce sus ovejas por nombre, porque Él se nos dio a conocer. Porque Él se nos dio a conocer. Allá mismo en Mateo 11, nadie puede conocer al Padre ni al Hijo. Nadie puede conocer al Padre sino el Hijo, ni al Hijo, sino aquel a quien el Padre lo quiera revelar. O sea, no podemos conocer a Dios por medio del estudio teológico. Entonces, ahí encontramos la razón por la cual hay personas con mucha teología, con mucho estudio, ejerciendo ministerios pastorales, pero no conocen a Dios, viviendo vidas desordenadas, vidas vacías, vidas enfocadas en la plata y en un montón de cosas, pero no en la santificación. Por eso es que no está de moda la santificación. Por eso es que hablar de santificación en ciertas iglesias es como echar la gente. Es como decirle no vuelva. Y la tristeza es que los pastores en ciertas iglesias son de esos tipos de pastores que no conocen a Dios, piensan que lo mejor es tener multitudes y mantenerlos ahí de cualquier manera, porque como que van a presentarle a Dios un montón de ovejas cuando lleguen, pero el Señor les podrá decir, no los conozco, como dice por allá los que le dicen Señor, Señor. No los conozco. ¿Por qué? Porque es que Él no se les reveló. Entonces, por eso la iglesia tiene esa ventaja, tiene ese beneficio. Dios se les revela y además, dice ahí enseguida, porque seré propicio a sus injusticias. O sea, va a ser compasivo a las injusticias, no se va a acordar de los pecados y de las iniquidades o de las impiedades. Y quiere decir, no se va a acordar, quiere decir que no lo va a traer siempre a recordárselo a la iglesia. No le va a recordar al creyente sus pecados, porque los perdonó en Cristo. Los perdonó en Cristo. Por eso hay personas que no conocen esta verdad que está en la Escritura y todavía están sintiendo culpa por pecados que cometieron hace mucho tiempo, que piensan que Dios no se los ha perdonado, porque lo recuerdan ellos mismos y el enemigo también le puede recordar, pero tienen que entender que Dios no los recuerda. Que si son iglesia en Cristo Jesús, fueron llevados a la cruz, fueron echados en lo profundo del mar y ya no hay culpa por esos pecados. Otra vez Isaías 6:2. Cuando Isaías 6:4, cuando creo que es el 4, cuando el serafín coge con unas tenazas un carbón encendido del altar y lo pone en la boca del profeta y le dice, es limpio tu pecado y quitada tu culpa. La limpieza del pecado implica también que ya no hay culpa, porque la culpa la cargó Cristo. Él la cargó. Y por eso en el Getsemaní él oraba para que Dios lo levantara de esa tumba, para que ese sacrificio verdaderamente fuera eficaz, su sangre fuera eficaz. Y por eso es que no me cansaré de decir, Él murió por sus ovejas, Él murió por su iglesia, Él murió por su iglesia y su iglesia está en su mano.
nosotros tenemos un pacto seguro porque tenemos al Señor Jesucristo como sumo sacerdote que intercede por nosotros siempre, que ganó nuestra vida con su propia vida. Y por eso todas estas promesas son nuestras. Son mucho mejores promesas, nos dan más estabilidad que las que habían en el antiguo pacto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ustedes están muy quietecitos. Perdón, a mí Sí. me gustaría, pues no sé si aquí, porque de pronto puede ser algo más amplio o un tema a tratar. Pues ya sé que ya trabajamos el tema de la elección, pero yo vuelvo y me quedo como muy corta cuando comparto. Y si uno puede atravesar, cuando comparto de la palabra del Señor, vienen a mí como un montón de cosas en el corazón y en la cabeza, porque digo, pero si es el Señor el que da todo eso, esa es una claridad que hay. Entonces a veces se hace como inútil ciertas cosas, ¿cierto? No inútil hablar de Él, no inútil, ¿cierto? Pero pues, si es el Señor, uno como la peras al olmo, por ejemplo. ¿Cómo, Uno mismo a veces se ve, si es el Señor el que hace en uno, porque es así, como decía la vez pasada, yo soy, pues lo digo que es así, porque yo no hice nada para agradarle al Señor, Él me llamó por su plena soberanía, pero digo yo que tan difícil es, que a veces me queda tan difícil a mí, como me enredo como mucho, o a veces opto porque ¿cómo hago yo para compartirle a una persona? Y a veces uno quisiera como que eso sucediera y es el Señor el que hace. Entonces se siente uno como en vano haciendo como una cantidad de cosas, porque hay mucha gente que no oran, uno insiste, pero no logran encontrarse como con el Señor. Entonces eso a mí me desanima mucho. Pero lo que pasa es que el hecho de que nosotros sepamos esto que la escritura dice, no quiere decir que nosotros no compartamos el evangelio. El apóstol Pablo es un defensor de la gracia impresionante, ¿cierto? Todas estas doctrinas de la gracia son paulinas, realmente. Y él es el que le dice a Timoteo que insta a tiempo y fuera de tiempo. Predica la palabra, ejerce tu ministerio, haz obra de evangelista. O sea, le está diciendo, no pare de predicar, no pare de hablar la palabra, porque es que el Señor conoce sus ovejas, pero sus ovejas van a oír su voz a través de la escritura. Entonces, no, uno debe saber eso. Si uno está involucrado en compartir con la gente del colegio, por ejemplo, en el caso mío, yo les hablo a los docentes, les pongo los devocionales, cuando puedo les hablo, me preguntan, y yo estoy orando por ellos, pero yo no lo estoy haciendo para mí. O sea, si yo no veo conversiones, no tengo por qué frustrarme porque yo no estoy haciendo eso para mí. Lo estoy haciendo para el Señor. Entonces, puedo descansar en Él y si algunos van creyendo y van dando pasos de buscar de Dios, pues gloria a Dios. Pero no es como que me ponga un reto de que si lo voy a compartir a 20 personas, entonces al menos 10 se tienen que convertir. No, yo no tengo cómo medir eso. Eso es muy difícil, no lo puedo medir eso. Yo no conozco el corazón de las personas. Lo que sí sé es que la palabra toca la vida de las ovejas del Señor. La escritura dice eso, ¿cierto? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. La palabra toca la vida de las ovejas del Señor y Dios tiene el tiempo propicio para cada cual. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos. Primero,
nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de santificación, es en la perfección, es en Cristo. De hecho, el autor de Hebreos nos va a hablar más adelante en Hebreos 9, al final de Hebreos 9 y el Hebreos 10 nos va a hablar de perfección. En Hebreos 10 del 1 al 25 nos va a hablar de que la obra de Cristo perfecciona. La ley no perfecciona, la obra de Cristo sí. Entonces, nosotros tenemos que pensar que hacemos las cosas para el Señor, no para nosotros, no para una denominación, no para una iglesia, sino para el Señor. Y los resultados se los dejamos al Señor. Los resultados se los dejamos a Él. Nosotros simplemente tenemos que asegurarnos de caminar con el Señor, de que Él vaya actuando en nosotros. Nosotros sabemos que Él está fortaleciendo nuestras vidas y nosotros estamos viendo el cambio que hace en nosotros y lo va a hacer cada día, cada instante. Entonces, eso es lo que nos debe llenar a nosotros de satisfacción, saber que a través de nosotros podemos alcanzar gente para Cristo, pero que no es para nosotros la gloria, es para el Señor. Muchas veces hay gente evangelizando y de hecho se veía mucho allá en la iglesia bautista que salían a evangelizar. El hermano Carlos sale a evangelizar y ellos van 2 o 3 al culto del miércoles porque evangelizan los miércoles y los sábados, pero esa gente no vuelve a ir a la iglesia, pero después se encuentra por allá con alguien que evangeliza, y lo saluda y le dice, no, estoy yendo a una iglesia aquí cerca de la casa. O sea, uno a veces no se da cuenta realmente de que a quién puede tocar el Señor a través de haberle compartido la palabra. Y eso no debe ser como el peso para nosotros, porque el Señor no va a decir, no, mire cuántas ovejas usted tiene, usted ganó cuántas ovejas. Es que Él sabe que nosotros no ganamos ovejas. Sabe que las Es ovejas que son de Él. no es, perdón, no es por vanidad, por ver que se convierta nadie, pero sí es de mucha satisfacción, pues, y mucha alegría compartir. Por eso, así no Que se haya, convierta, así no se pero convierta. pasa mucho tiempo y es muy complicado y uno dice, bueno, Sí, Señor, claro. ¿qué quieres? Porque de verdad insistiendo tanto como a tantas personas, a tantos grupos, o bueno, pedirle al Señor que cambie de evangelizador, porque, No, es que no, pues que nos rote, porque no tiene, no tiene que ser que el Señor cambie de evangelizador. Es que puede ser también, hay muchas cosas, Cristina, hay muchas cosas que pueden influenciar, que pueden influir. Pero yo lo primero que te diría, que yo asumo cuando yo lo hago, es que el resultado lo dejo en las manos de Dios. O sea, nosotros simplemente somos peones en sus manos y Él es el que produce el fruto de ese evangelismo en el corazón de aquellos a los que le compartimos. Quizás ni nos demos cuenta, quizás no lo encontremos después y le digan, ay, acordate, yo me acuerdo de usted que me habló en ese momento, no le hice caso, tal, pero la palabra siguió y después llegó a una iglesia. Usted riega la semilla, simplemente. O sea, no es con el compromiso como que tienen que traer 5 personas nuevas a la iglesia, que tienen que traer tantas personas nuevas a la iglesia, porque mucha gente, y así funcionaba lo de los 12, el G12 funcionaba así, y esas iglesias se fueron muy grandes en miembros, pero también sabemos grandes los problemas que hubo, los conflictos que generó todo eso, porque eran personas no convertidas conviviendo como si fueran convertidos. Entonces, eso es problemático. ¿Alguna otra pregunta para que sigamos? Sí, Iván Darío, para Sí, volver a retomar el conocer de Dios y conocer a Dios, o sea, en la vivencia. sí, lo que pasa es que, La importancia de también la oración en nosotros los cristianos, de estar buscando
ese fervor en la oración, en esa comunión que la tenía Cristo. En algunas ocasiones he visto en el pastor Paul Washer cómo él en su experiencia vivencial, pues él dijo, yo quiero conocer a Dios, no quiero que tal persona que conoció a tal persona que conoció a Dios, sino que yo, desde mi propia experiencia de relación y de vivencia con Dios, también que nosotros se genere esa búsqueda incesante hasta encontrar esa relación estrecha de un Dios real y vivo en mi ser, y no solo es el del conocer de Dios. Lo que pasa es que cuando hay ese deseo y ese anhelo es porque ya esa persona es de Dios. Que una persona que no haya nacido de nuevo no tiene ese anhelo, sino que Sí, sí, la sin duda. oración se le hace una carga, la oración se le hace un tedio, la oración se le hace un cumplimiento, pero no es una persona que se levanta a orar porque Dios lo levante a orar y con gozo ora 1 hora y media, 2 horas, el tiempo, y pasa y quiere estar leyendo la palabra. Eso es propio de aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ya fue conocido por Dios, que es lo que estamos hablando acá. El texto dice, y ninguno enseñará a su prójimo, versículo 11 del capítulo 8, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Esa palabra ahí es ginosco, que es la que decía una relación vivencial, un conocimiento experiencial. Pero después sigue otra, porque todos me conocerán. Y esa palabra ya es otro verbo, que es del verbo eido, de jorao, que significa percibir, reconocer. O sea, la iglesia va a reconocer a Dios. La iglesia va a percibir a Dios. El mundo no. El mundo no. La iglesia sí. Entonces, o sea, nosotros estamos llamados a formar la iglesia, a afianzar la iglesia en las doctrinas de Dios, en la palabra de Dios, pero la iglesia. Y si nosotros vamos a hablar de evangelismo, salimos a personas que no conocen a Dios, que han oído de Dios y que traen mucha malformación ya, han oído muchas cosas diferentes y entonces empiezan a poner barreras y tenemos que ser sabios para no quedarnos alegando o discutiendo o argumentando con una persona 1 hora que está poniendo puras barreras, que solamente lo que quiere es dilatar, tratar de convencernos de su argumento, porque eso no es el evangelismo realmente. Eso es otro asunto. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, que no pelee por doctrina, que no discuta por doctrina, porque no hay edificación para el oyente. Entonces, ahí donde también era evangelizando, tiene que ser uno sabio para decirle, bueno, Dios te bendiga, te doy un tratadito y sigue donde encuentre personas que sí estén dispuestas a escuchar. Pero eso es otro tema. Y el último beneficio que tenemos nosotros aquí, que está aquí en esa porción, que está en el versículo 13, es que nosotros pertenecemos al pacto eterno porque el antiguo está próximo a desaparecer, queda invalidado. O sea, la iglesia pertenece al pacto eterno porque el pacto antiguo ya queda invalidado porque Cristo es la luz y ya vino. Ese pacto antiguo era la sombra y la luz que ese pacto prefiguraba ya vino. Entonces ya es absurdo estar en la sombra cuando la luz ya vino. Por eso es un mejor pacto. ¿Alguna pregunta? Y pasamos a la última parte, que es una parte muy especial que habla de lo que es realmente el ministerio de Cristo desde el cielo. Nuestro Señor ministra desde el cielo. Alguien que me lea Romanos 9, Hebreos 9, 1 al 12, por favor. O lo leo. Si quiere lo leo entonces. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así,
En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El autor mismo aclara que en el año 78 después de Cristo, que fue escrita esta carta, han pasado más o menos 1000 años en que el arca desapareció, el arca del pacto. Entonces el autor dice, esto no se puede ahora hablar en detalle, simplemente conocemos que había eso y que estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los sacrificios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ahora miramos qué es ese pecado de ignorancia. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y ahí está, se presentan. O sea, cuando el autor escribe la carta, todavía se presentaban esas ofrendas y sacrificios en el templo. O sea, por eso la carta es antes del año 70. ¿Listo? Que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, ahí hay un contraste muy fuerte entre lo que era, lo que se presentaba ya en el tabernáculo y lo que presentó Cristo, que fue el mismo. Él obtuvo eterna redención, mientras que esas otras cosas que se hacían no podían perfeccionar en cuanto a la conciencia. La palabra conciencia es la palabra suneidesis, y esa palabra es como una percepción colectiva de las cosas. No podía tener una buena vista, una buena mirada de las cosas, no podía mostrar realmente la santidad de Dios. Ese culto anterior no podía, porque era un culto imperfecto, no podía mostrar la santidad de Dios. En cambio, la obra de Cristo sí la muestra y por eso puede perfeccionar. Esa es la diferencia fundamental entre el culto que se hacía en el tabernáculo, las ofrendas que se presentaban, los sacrificios que se hacían y el sacrificio de Cristo. Porque es que Cristo obtuvo eterna redención y eso es muy importante que tengamos ese concepto claro. ¿Qué será eterna redención? ¿Qué querrá decir eterna redención? Redención por siempre. Pero la palabra Eterno. habiendo obtenido, quiere decir que Jesús es, eso es un verbo que está en un participio aoristo primero y en caso nominativo. Y al ser un participio aoristo implica que es una acción puntual en el pasado que tiene repercusión desde el momento en el cual se cumplió hasta cierto momento en el tiempo, o sea, hasta que nuestro Señor venga. Pero al ser una voz media, porque también es voz media, eso lo que significa es que la acción recae sobre el que la ejecutó.
Es como un verbo reflexivo en español. Cuando yo digo yo me baño, yo ejecuto la acción, pero la acción cae sobre mí. Cristo ejecutó la acción y recayó sobre él, o sea que él ganó eterna redención. Él como hombre, como Dios hecho hombre, ganó para sí mismo una eterna redención que favorece a la iglesia. Ese es lo fundamental de su sacrificio. Si alguien que me lea, por ejemplo, Ezequiel 36, alguien que me lea Ezequiel 36, para que entendamos un poquito más por qué la acción tiene que recaer sobre Cristo. Él lo hace por sí mismo, para sí mismo, y por qué tenía que hacer ahí, qué tenía que ser, por qué tenía que ser así. Ezequiel 36, 22, ¿quién lo tiene? Lo leo, hermano. Sí, y yo le digo hasta dónde, siga, yo le digo hasta dónde, hermana, hágale. Desde el 22. Sí, Bien. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habías llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis. Hasta ahí, hermana, hasta ahí. Hasta ahí, porque lo que quiero que hagamos énfasis es por qué razón es que Dios hace eso, que Dios profetiza que va a hacer eso, que Ezequiel profetiza que Dios va a hacer eso. ¿Cuál es la Por razón? amor a sí mismo. por su Dios, nombre. Por amor a su gran nombre. y porque, nombre, sí, y para su porque gloria. profanaron su nombre también ellos. Por eso, por amor a su nombre, porque hay un renombre que él tiene que mostrar y recobrar y saber que él es ese renombre ha sido destruido por el pueblo, por ese renombre de Dios, por su carácter, por lo que han hecho ellos que lo han dejado por el piso, es que él promete el nuevo pacto. Eso es una referencia al nuevo pacto también. Y eso es lo que el Señor cuando gana eterna redención. Él la gana para sí mismo porque está cumpliendo eso. Y él nos puede otorgar esa redención a nosotros porque Él la ganó para sí mismo. Si no, no nos la podría otorgar. Porque él lo hace todo desde la misma ley. Él, por sus propios méritos, va y se sienta en el trono de la majestad de las alturas. Ahí se sienta, gana eterna redención y desde allí empieza a perfeccionar su iglesia para que su iglesia eternamente sea redimida. Eso es interesantísimo, no lo podía hacer el sacerdocio levítico, no lo podía hacer. Hay una incapacidad porque el sacerdote levítico precisamente es un sacerdote que ya habíamos visto que tenía que presentar ofrendas por sus propios pecados, que estaba rodeado de debilidad, estaba rodeado de pecado y no podía hacer nada contra ese pecado de la gente. No tenía nada que hacer, sino simplemente presentar las ofrendas y los sacrificios. Ese versículo donde está que por
por Él, con Él y en Él, todas las cosas son. En Él se Claro, resumen es que todas las cosas. Ese contraste, por ejemplo, del sacerdocio, o sea, de todo lo que se practicaba en Israel, es muy interesante cómo no finaliza, sino cómo se encarna definitivamente y con unas características pues muy perfectas. Y como decís que no es salida no es traída a los cabellos, viene cumpliéndose de acuerdo a la misma escritura y se perfecciona ahí. De ahí pues que se vuelve una apuesta y un regalo muy interesante porque no habrán esas otras cosas de atrás, sino que son hechas nuevas de alguna manera, ¿cierto? Sin desconocer pues algunos estatutos, algunas cosas, pero en él está hecho todo nuevo, la salvación, la gracia, el perdón, bueno, todo. Como si había medio, digo medio, es como si había medio practicado y propuesto antes. lo que pasa es que Cristo está prefigurado en todo el Antiguo Testamento y en todo lo que si uno va a mirar las partes del tabernáculo, uno va a encontrar que muchas de esas cosas son también símbolos de Cristo o símbolos de la iglesia en Cristo. Y por eso es que el autor de Hebreos ya dijo que el Antiguo Testamento era sombra, que la ley tenía la sombra de las cosas venideras. O sea, no podía ser la luz, sino la sombra. Es tan interesante que, pero quiero decir esto sin perder el hilo. Es tan interesante que el Antiguo Testamento para los hebreos tiene tres partes. Está dividido en tres secciones. La primera es la ley, o lo que nosotros conocemos como el Deuteronomio. Para ellos lo llaman la Torá. Termina con el libro de Deuteronomio, que nosotros lo conocemos como el Pentateuco. Termina con el libro de Deuteronomio, ¿cierto? ¿Y ese libro cómo termina? ¿Cómo termina Israel va a ese libro? entrar, ¿Cómo? Israel va a entrar, Israel va a entrar a la tierra prometida. Ellos ellos viendo la tierra prometida, pero no han entrado, ¿cierto? Todavía están en la sombra. La segunda sección del Antiguo Testamento es la sección que ellos llaman los profetas. Y los profetas terminan con Malaquías. Y Malaquías termina con la promesa de que el Señor viene a su templo. No ha venido. Que hay una promesa, pero no está el cumplimiento. Y la tercera sección que tienen los judíos es la que llaman los escritos, que termina con el libro de Crónicas. Ellos no tienen primero y segundo, sino Crónicas. Y el libro de Crónicas termina con el decreto de Ciro, que dice que todos los que sean judíos suban a Israel y construyan el templo y adoren. Termina con la orden a ir a construir el templo, pero no se ha construido. O sea, las tres secciones del Antiguo Testamento están mostrando que hay algo que falta. Ese faltante es Cristo. Y ese faltante es el que ya nosotros tenemos. Entonces nosotros no podemos estar yendo a la sombra, sino viviendo a la luz. Y nosotros tenemos que aprender a vivir el evangelio de la gracia. Dejar de hablar también hay veces que no nos damos cuenta y estamos hablando como si fuera ley. Entonces, eso es un pequeño paréntesis para aclarar este asunto según lo que decía Cristina. Pero aquí el versículo 8, por ejemplo, dice que del capítulo 9, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Porque es que nadie conocía el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año y además que le contaba a los sacerdotes cómo era, pero nadie conocía ese lugar santísimo porque había un velo que estaba allí, no había entrada, o sea, no se había propiciado la entrada,
Desde que se hubieran las dos partes, no se había propiciado la entrada. En cambio, el autor de Hebreos en el capítulo 10 nos dice en el versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, o sea, ya nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, teniendo esa seguridad, porque cada palabra libertad y también es seguridad, de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Ellos no podían, nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo, entrar y acercarnos a Él confiadamente, y lo hacemos en oración, pero también lo haremos en la eternidad en Él. También lo haremos en algún momento cuando Él determine. Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Por eso es que el autor de Hebreos por allá, más al finalizar el libro, dice que nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de participar los que participan del tabernáculo. Ellos no tienen derecho a ese altar, el altar de la gracia. Los que todavía están en la ley, aquellos que todavía dicen, mire, es que si usted come esto, si usted hace aquello, si usted todo ese tipo de cosas, ellos no pueden participar de la gracia. No tienen derecho. Porque todavía se están justificando por obras mismas de ellos. Y entonces están renunciando a la justicia por la fe en Cristo Jesús, que es la gracia. Eso es peligroso. La gracia es un camino que es como la cuerda floja donde un malabarista pasa, porque en cualquier momento te puedes ladear para un lado o para el otro, si no te mantienes en Cristo. Y por eso la oración es tan importante y el estudio de la palabra es tan importante, porque eso nos ayuda a mantenernos en Cristo, realmente, y a no dejar que el orgullo propio salga o que la frustración salga, porque si estamos en Cristo no podemos estar jactándonos de nada, ni tampoco estar frustrados por algo porque estamos en Cristo. Él es nuestro Señor y Él nos lleva de su mano. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él la hace, conforme a su voluntad. Y nosotros podemos conocer su voluntad. Porque su voluntad precisamente está en la palabra, y si nosotros estudiamos bien la palabra, sabremos cuál es su voluntad. Y podremos caminar en esa voluntad. Nosotros podemos, porque estamos en Cristo y porque el Espíritu Santo se ha derramado en nuestras vidas. La iglesia del Señor tiene todos esos beneficios. Y el versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Esa palabra símbolo es la palabra parabolé. O sea que eso era una parábola. Luego también significa parábola. Figura, parábola, símbolo, parabolé. La parábola como figura literaria, ¿qué características tiene? ¿Alguien se acuerda? A ver, Guillo, ustedes que están yendo por allá a estudiar en el seminario, la parábola como figura literaria, ¿qué características tiene? Eso, cuando vamos a interpretar las parábolas, hay que saber por qué es una parábola. Sí. Es una verdad. Si es una verdad, pero ¿es una verdad o son dos verdades? Bueno, Es que la parábola es una comparación, Es una comparación, exacto. es una figura de comparación Sí. que compara una verdad cotidiana con una verdad espiritual. Correcto. Entonces aquí, por ejemplo, Es que no me está cuando dice, oyendo. lo cual es símbolo para el tiempo presente, o sea que ese presentar esos sacrificios allá en el lugar santo, todo ese tipo de cosas, es la parte cotidiana de la parábola, no la parte de la verdad espiritual. La parte de la verdad espiritual era lo que eso representaba, Cristo. Y por eso es que el autor termina diciendo que él entró no con la sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre.
porque eso estaba representando ese sacrificio de Cristo con el cual él ganaría eterna redención, primeramente para él como sumo sacerdote y sentarse en el trono de la majestad en las alturas, y después para nosotros como su pueblo, como su iglesia. Ahora, si hay alguna pregunta, porque creo pues que ya hemos evacuado esta porción, era un poquito larga, pero gracias al Señor la pudimos evacuar.